Estados estudiantes, continuamos con la primera clase de matemática llamada ecuaciones trigonométricas. Antes de resolver con un primer ejercicio, les voy a hablar sobre la circunferencia trigonométrica. Aquí tenemos un sistema de coordenadas, ¿sí? O un plano cartesiano donde tenemos dos ejes que son perpendiculares entre sí, donde tenemos el eje X, que es el eje horizontal llamado eje de la abscisa, tenemos el eje vertical que es el eje Y o eje de la ordenada, donde del origen hacia arriba los valores de Y positivo, del origen hacia abajo los valores de Y negativo, del origen hacia la derecha los valores de X positivo, del origen hacia la izquierda los valores de X negativo. Esta circunferencia trigonométrica está dividida en 4 cuadrantes. Este sería el primer cuadrante, que va de 0 a 90 grados, el segundo cuadrante, que va de 90 a 180 grados, el tercer cuadrante, que va de 180 a 270, y el cuarto cuadrante, que va de 270 grados a 360 grados, como pueden ver en la imagen. Muy bien, hemos construido un triángulo rectángulo, que sería el triángulo OPK, cuya hipotenusa es igual a 1 y estará denotada por las siguientes letras. La letra OP. Como pueden notar, la hipotenusa del triángulo rectángulo OPK coincide con el radio de la circunferencia. Entonces, el radio de una circunferencia trigonométrica es igual a 1. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre la relación que guarda las coordenadas del punto P con respecto a las diferentes definiciones de las razones trigonométricas. Muy bien, aquí tenemos la abscisa del punto P que coincide con el eje X positivo, ¿de acuerdo? Y tenemos la ordenada del punto P que coincide con el eje Y positivo. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las diferentes definiciones que ustedes ya conocen y empezamos con seno de alfa. Seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es el opuesto? PK. ¿Quién es la hipotenusa? OP. Ok, muy bien, pueden notar aquí que el seno de alfa va a ser igual. ¿Quién es el cateto opuesto? PK. Como ya lo mostré a continuación, aquí lo tenemos. ¿Quién es la hipotenusa? OP, como lo pueden ver aquí. OP. Y la hipotenusa tiene un valor de 1. Aquí aparece cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, cateto opuesto entre 1 va a ser igual al cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? PK. Lo que quiere decir que seno de alfa es igual al cateto opuesto. En otras palabras, el seno de alfa es igual a la ordenada del punto P. ¿Ok? Como aparece acá. Ok, que dice que el seno de alfa es igual a la ordenada del punto P. Luego tenemos al coseno de alfa. Coseno de alfa, coseno de este ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ok. ¿Quién es el cateto adyacente? OK, aquí lo tenemos. OK. Entre la hipotenusa, ¿quién es la hipotenusa? OP, aquí la tenemos. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Ya sabemos que vale 1. Entonces, OK entre 1 es igual a OK. Decimos que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente del ángulo alfa. En otras palabras, el coseno de alfa es igual a la abscisa del punto P. Muy bien, como dice aquí perfectamente, el coseno de alfa es igual a la abscisa del punto P. Muy bien, ahora tenemos la tangente de alfa. Como ustedes ya saben, tangente de alfa es igual al cateto opuesto del ángulo alfa entre el cateto adyacente. En otras palabras, es igual a la razón entre la ordenada y la abscisa del punto P, como pueden notar. Es decir, cateto opuesto es PK entre cateto adyacente, que es OK, como aparece acá en la formulita. Bien, y decimos que la tangente de alfa es igual a la razón entre la ordenada y la abscisa de P. Muy bien, ahora es necesario hablar sobre los signos de cada una de las razones trigonométricas en los diferentes cuadrantes. Sabemos que seno de alfa es la ordenada del punto P. Nos damos cuenta que el seno del ángulo es positivo en el primer cuadrante. Y tenemos que coseno de alfa, que sería la abscisa, nos damos cuenta que es positivo también en el primer cuadrante. En conclusión, tenemos que la tangente, como es la razón entre la ordenada y la abscisa,
decimos que positivo entre positivo va a ser igual a positivo. Decimos que en el primer cuadrante el seno es positivo, el coseno es positivo y la tangente también es positiva. Pasamos al segundo cuadrante. Vamos a estudiar los signos de las razones trigonométricas en el segundo cuadrante. Esta es la ordenada del punto P. Esta es la abscisa del punto P. La ordenada tiene que ver con el seno de alfa. Y la abscisa del punto P tiene que ver con el coseno. Entonces, el seno es positivo en el segundo cuadrante, el coseno es negativo en el segundo cuadrante, y la tangente, que es la razón entre la ordenada y la abscisa, la tangente viene a ser negativa, porque positivo entre negativo, el resultado es negativo. En el tercer cuadrante tenemos que el seno es negativo y el coseno es negativo. Por lo tanto, la tangente va a ser la razón entre la ordenada del punto P y la abscisa del punto P. Entonces, la tangente va a ser igual a negativo. Entre negativo, el resultado va a ser positivo. Por eso la tangente es positiva en el tercer cuadrante. Ahora bien, vamos con el estudio del cuarto cuadrante. Ya sabemos que este es el seno de este ángulo, este es el coseno de este ángulo. Entonces vemos que la ordenada, es decir, el seno es negativo y la abscisa, es decir, el coseno es positivo en el cuarto cuadrante. Entonces lo que quiere decir que la tangente, como es la razón entre la ordenada y la abscisa, va a ser negativa, porque si dividimos negativo entre positivo, el resultado va a ser negativo. Esto ha sido todo por este video.